la cámara, el espíritu guía. Libro abierto, mente despierta, sin prisa. Doctrinas flotando entre voces confusas. Yo busco verdad, no teorías difusas. Desde el génesis al fin de los tiempos, discierno el mensaje, no me quedo en ejemplos. YouTube es mi púlpito, el verbo mi espada. Con respeto y firmeza la verdad es sagrada. Analizando doctrinas sin odio ni guerra. Luz sobre el texto, no humo en la tierra. Preguntas profundas, respuestas sinceras. El alma despierta cuando el corazón espera. Comentarios vienen, algunos provocan, pero el amor al prójimo nunca se sofoca, dogmas caen. Si la roca no es Cristo y mi audiencia merece lo que él ha dicho. Texto primero, luego interpretación. La tradición pesa, pero pesa más la razón. No por polémica, sino por claridad. La palabra se honra con humildad y verdad. No soy juez, solo un siervo que estudia. Frente al misterio, mi alma se desnuda. Siembra en tu mente semillas que edifiquen y que tus convicciones no sean solo repiques. Analizando doctrinas sin odio ni guerra. Luz sobre el texto, no humo en la tierra. Desde el canal al alma sincera. Que reine la gracia, que viva la espera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quien les saluda el pastor y evangelista Miguel Eduardo Sandes, desde Bursaco, Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo están mis hermanos queridos? Dios los bendiga, Dios los guarde. Bienvenido a este debate, ¿no? Que van a tener Hugo Caro y el hermano Ricardo. Entonces, va a estar bueno. Me cansé de escuchando a Rolando, dice, y viene otro con sus dos espíritus. Bueno, Rocajer, Dios te bendiga, buenas noches. Bueno, bienvenido a todos hermanos. Ya está Ricardo, aquí estamos esperando a Hugo Caro nomás para que, bueno, podamos compartir este debate, ¿no? Armando dice, la Biblia dice Dios es espíritu, no dice que Dios es un solo espíritu. También dice, bueno, ahí está diciendo falta Hugo, ahí puse estrellar por si Hugo quiere entrar. Está Samuel Borrero, Dios te bendiga mucho. También tenemos a Rigo Valenzuela, Dios te bendiga, Rigo. Checho Hernández, ahí viene otro peor, dice que Rolando, bueno, Checho dice, siervos de bendiciones, Dios te bendiga mucho. Ahí anda Tratri, dice, Chacho, ¿a quién le vas? Bueno, ahí están haciendo ya apuestas, ¿no? Me cansé de escuchar a Rolando, bueno, ahora viene este otro tema. Checho, ¿a quién vas? Pastor Sande, bendiciones, dice, bueno, Dios te bendiga mucho. Rocajer dice, Dios le bendiga grandemente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Pastor Sande. Amén, Dios te bendiga mucho. Dios me lo bendiga siempre, hermano Tetru. Ahí está. Bueno, estamos esperando que el hermano Hugo Caro se esté subiendo, ¿no? Porque ya estamos en la hora del debate. El debate es un solo espíritu o dos espíritus, dos dioses o un solo Dios. Bueno, Ricardo dice, para ser más exacto, dice un Elohim, es decir, en plural, pero ese plural son dos. Así que bueno, ese va a ser el debate de hoy y esperemos, bueno, que usted pueda disfrutar de este debate. Así que bueno, estamos esperando, a ver, le vamos a tener que llamar a Hugo Caro porque no creo que esté ya con problema de entrada nomás, ¿no? Vamos a esperar 10 minutos.
que tiene problema con el celu, pero luego lo va a solucionar. Bueno, pero claro, el tema es, a ver, Ricardo, se sabía que era para hasta ahora el debate, no sé qué habrá pasado entonces, que tiene bueno, vamos a esperar. Dice Rolando que venga el debate. Muchas bendiciones. Dice que venga, ahí llegó Hugo Caro. Bueno, saludamos a Rolando Román, que parece que le dieron hasta para que tenga y guarde y lleve. Dios bendiga a mi hermana Iris Morales. Bueno, antes de comenzar este debate, capaz que yo nunca me olvidé de este debate por el tema de que aconteció algo en nuestro ministerio. Bueno, esto lo quiero poner para que ustedes estén orando. Ayer, anoche, bueno, hoy yo me enteré recién, partió un pastor, ¿no? De nuestro ministerio que está en Bahía Blanca. Yo me enteré hoy a la mañana, me avisaron y bueno, estamos con ese tema. Es posible que tenga que viajar hasta Bahía Blanca porque hay que organizar la iglesia allá. Y nada, simplemente eso. Esperemos que Dios dé consuelo a su familia y que podamos, bueno, seguir predicando el Evangelio ahí en Bahía Blanca, que tanta falta hace la palabra del Señor. Bueno, dicho esto, ya vamos a ir presentando a los que van a debatir. Ahí está mi hermano. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está? Dios te bendiga. Bien, bien, gracias. Bendiciones, Hugo. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo está, pastor? ¿Me escucha? Sí, sí, ahí te escuchamos bien, ahí te escuchamos bien. Amén. Bueno, estoy tratando de ver. ajá. ¿Cómo va a ser el tiempo? ¿Vamos a tener 15 minutos cada uno? Sí, está bien eso, para mí está bien. Ajá. Bueno, si alguien lo quiere explicar bien, ¿qué va a defender Ricardo? Adelante, Ricardo, te escuchamos. ¿Qué es lo que vas a defender? Yo voy a defender que en la deidad son dos espíritus. Eso es lo que voy a defender. Amén. ¿Y Hugo Caro qué va a defender? Hay que Ricardo tiene un asunto en que cree como dos dioses, entonces son dos espíritus. Yo voy a defender, obviamente, para no ir a qué es lo que es Dios y todo eso, voy a defender que el Espíritu Santo es un solo ser. El Espíritu Santo es uno solo, distinto al Padre, distinto al Hijo. Amén. Bueno, entonces vamos a tener 15 minutos de argumentación. ¿Quieren tener 15 de contraargumentación o 10 va a estar bien? Yo creo que con... Ricardo, yo creo que va a estar bien, no sé. Lo que estime él. Con 10 te alcanza, Ricardo, para la contraargumentación. Sí, para que no se alargue mucho. Ajá. ¿Y cuántas preguntas van a haber? ¿Dos de cada lado? Con réplica. 3 o 4, no sé. Hay que diga... Es que se va a ir muy largo las preguntas. Se va a hacer mucho tiempo porque cada pregunta llevaría casi 10 minutos cada una. O sea, para responder, 3 para refutar y se va a ir largo. Hacemos 2 preguntas cada uno. Ya, para mí está bien. Bueno. Ajá. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Quién retó a quién? El que retó es el que va a comenzar el debate. Ya vamos a dar, a ver, lo que digan ahí los hermanos. Ricardo me retó al debate. Bueno, Ricardo comienza con sus primeros 15 minutos. ¿Está bien, Ricardo? Sí, voy a poner la hoja de texto. Ya. Entonces bueno, comienza ahora. Cuando vos digas, yo ya marco el reloj. Comienza a hablar y comienza tus primeros 15 minutos. Adelante. Ya. Acá en Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre del Mesías, oh Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Aquí yo entiendo que la ofrenda la hace el Hijo, entonces este Espíritu Eterno es el Hijo.
Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Aquí vemos que el Padre envía a un Espíritu, ya el Espíritu Santo. Y si el Padre, según Mateo, según Juan 4:24, 4:23, 24, el Padre es Espíritu. Entonces, si este Espíritu es enviado por el Padre, no puede ser el mismo Espíritu del Padre. Ya tendríamos dos. Entonces, aquí vemos que primero que nada es enviado por el Padre, no podría ser el mismo Padre. Juan 15:26 dice, cuando venga el ayudante, el cual yo enviaré a ustedes al lado del Padre está saliendo. Dice al lado del Padre, el Espíritu de la verdad, cual al lado del Padre está saliendo. Entonces, si este Espíritu está saliendo del lado del Padre, no puede ser el mismo Espíritu del Padre. Tendríamos dos. Los textos siguen indicando que hay más de un espíritu. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Entonces, si este Espíritu que es enviado, que es el Espíritu Santo, es enviado por el Padre y no hablaría por su propia cuenta, entonces se vuelve a reiterar y se vuelve a afirmar con este texto que no puede ser el mismo Espíritu del Padre. Y si el Padre es Espíritu, según Juan 4:23, 24, entonces tenemos dos espíritus. Romanos 8:27, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la manera de pensar del Espíritu, pues de acuerdo con Dios intercede por los santos. Entonces, si este Espíritu intercede por los santos, ¿ante quién intercede? Es obvio que es ante el Padre, y si el Padre es Espíritu, más este Espíritu, serían dos. Es matemática simple, no se necesita esforzarse mucho para entender algo tan simple como esto. Ahora tenemos Mateo 10:20, dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces aquí está hablando de un espíritu que tiene el título de Espíritu del Padre. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces acá tenemos un espíritu que fue enviado a nuestros corazones y clama, Abba, Padre. Entonces no puede ser el mismo Espíritu del Padre. Tenemos dos espíritus. Matemática simple. Hechos 16:7, habiendo venido pero hacia abajo a la Misia, estaba intentando hacia adentro a la Bitinia ir en camino, y no permitió a ellos el Espíritu de Yahshua o Jesús. Entonces aquí vemos que el mismo Espíritu de Gálatas 4:6, que es el Espíritu del Hijo, es el mismo Espíritu de Yahshua o Jesús. No pueden ser dos, más el Espíritu del Padre, tendríamos dos espíritus. Juan 14:23 dice, respondiendo Yahshua o Jesús, y les dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces acá el Hijo dice que él vendrá y el Padre a hacer morada con el creyente. Entonces ahí tenemos al Hijo y el Padre. Sería como decir que el Hijo y el Padre son uno solo, que es el mismo, que es la misma persona. Si decimos que acá en Gálatas 4:6 y Mateo 10:20, en donde habla del Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, si decimos que son el mismo Espíritu y hay uno solo, entonces es obvio que no puede ser así, sino también tendríamos que tomar aquí en donde dice que vendría el Padre y el Hijo a morar con el creyente. También tendrían que concluir que es una sola persona, ¿ya? Que es el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Pero mi oponente no cree eso, entonces tiene que aplicar la misma regla
con Mateo 10:20 y Gálatas 4:6. Vamos. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí habla del Espíritu de Dios. Después sigue diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías o Cristo, no es de él. Entonces acá tenemos dos espíritus. Por eso el Hijo dice, el que me ama y guarda mis palabras, mi Padre le amará y vendremos a él. Ya, vendremos, no dice vendré, a no ser que mi oponente esté enseñando unicidad o defienda unicidad. Aquí en el debate vamos a ver si enseña o defiende unicidad. Romanos 8:10, pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo es en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, tenemos 5 puntos. 1, que este espíritu que sería enviado por el Padre. Segundo punto, que no hablaría por su propia cuenta. Tercero, que hablaría de lo que oyere. Cuarto, que de al lado del Padre estaría saliendo. Entonces, claramente podríamos concluir que son dos espíritus, a no ser, como digo, que mi oponente diga que el espíritu del Padre es el mismo espíritu del Hijo. También tendría que aplicar la misma regla y decir que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Entonces él estaría defendiendo unicidad. Lo veremos en el debate, ya cuando él exponga sus argumentos. Juan 4:24 dice, no, vamos a empezar en el 23. Juan 4:23 dice, más la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Después sigue diciendo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿de quién viene hablando? Del Padre. Por eso dice que Dios es espíritu, refiriéndose a su Padre. No está diciendo que hay un solo espíritu. Vemos también que en Efesios 4:4, si no me equivoco, vamos a ver, Efesios 4:4 dice, un cuerpo, un espíritu. ¿Por qué Pablo dice un cuerpo, un espíritu? Porque según lo que él dice en sus cartas, nosotros somos el cuerpo del Mesías. Entonces, por eso él dice un cuerpo, un espíritu. Acá Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu. Por eso, porque como somos el cuerpo del Mesías, este espíritu está en este cuerpo. Por eso dice un cuerpo, un espíritu. Santiago dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, como el espíritu del Hijo está en el cuerpo, que es la iglesia, por eso dice un cuerpo, un espíritu. Y por eso la iglesia vive. Por eso la iglesia tiene vida. Entonces, claramente vemos que esos textos no hablan de que haya un solo espíritu en la deidad, sino que por un lado dice que el Padre es espíritu, que sea el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Por eso dice Dios es espíritu, porque en el 23 viene hablando del Padre y en el 24 dice Dios es espíritu. ¿Qué más podría agregar?
Bueno, si vemos que el Padre es Espíritu, el Hijo es Espíritu, según Mateo 10:20, Gálatas 4:6, por eso el Hijo dice, yo y el Padre uno somos, no dice soy, dice somos, plural. Y vemos que en el contexto de Juan 10:30 hasta el Juan 17 hasta el 23, el contexto viene hablando de un somos, ¿ya? Por eso no podría ser un solo espíritu, porque si no, estaríamos hablando de que entonces el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, ya hablaríamos de unicidad. Pero como yo no vengo a defender la unicidad, sino un plural, según la Escritura, por eso yo veo con toda claridad que hay dos espíritus, según Mateo 10:20, Gálatas 4:6, Juan 16:25. Bueno, yo ya di los textos. Efesios 4:4, Juan 4:23 y 24, Juan 14:26, 15:26, 16:13, 8:27. Ya di los textos, que el contexto general a mí me indica que son dos espíritus, no uno solo. Y si mi oponente dice que es el Espíritu Santo es el único espíritu, mi oponente se estaría olvidando de Mateo 10:20. Mateo 10:20, en donde habla del Espíritu del Padre. Igual, y Gálatas 4:6 habla del Espíritu del Hijo. Más, si para mi oponente dice que va a hablar del Espíritu Santo, que es uno solo, entonces ya tendríamos a tres. Pero yo veo que son dos. ¿Qué más podría agregar? Yo creo que con eso sería suficiente. Lo voy a dejar hasta aquí nomás. Amén. Amén. Bueno, gracias Ricardo por tu participación. Vamos ahora a los 15 minutos de Hugo Caro. El debate, ¿Dios es un espíritu o dos espíritus? Ya sabemos que para Ricardo es un Elohim, porque hay una pluralidad, sí, pero de dos espíritus. Y bueno, ahora vamos a escuchar el argumento de Hugo Caro. 15 minutos. Adelante, Hugo. Bueno, ahí está, ahora sí. Espera un poquito, es que para buscar la Biblia que aquí se me... Bueno, está bien. Mientras tanto, saludamos a todos los hermanos que están en el chat, a los que están viniendo. Le pedimos, bueno, que se suscriban y mantengan su suscripción ahí. Pónganle like, compartan el video, si es posible. Sabemos que hay gente que ya hace muchos años que está en el Evangelio, pero hay otros que están comenzando y están buscando información sobre estos temas, porque también uno puede tener una idea trinitaria, otro dualista, otro que es unicitario, y esto le puede ayudar a compaginar mejor sus ideas, ¿no? O sea, esa es la intención. Adelante, Hugo, cuando tengas la Biblia me avisas. Ya, pastor, ahora voy. Adelante, entonces. Ya, gracias. Vamos a ver este tema que de verdad es que es un poco complejo lo que cree Ricardo, pero yo voy a poner mi punto de vista, después de hablar, estoy anotando las cosas que él estuvo diciendo, así que bueno, yo voy a defender, el Espíritu Santo es un solo ser. Acá hay una confusión, que lo voy a aplicar después con las cosas que él fue diciendo, pero hay una confusión porque Ricardo cree en dos dioses. Entonces para él, como son dos dioses, tiene dos espíritus. Entonces cada espíritu, o sea, el Padre tiene un espíritu, el Hijo tiene un espíritu, para él son dos espíritus distintos, pero al mismo tiempo son dos dioses. Claramente muy contrario a lo que yo creo, o sea, muy contrario, muy lejos de lo que yo creo, porque la Biblia no es politeísta, es monoteísta. Hay un solo Dios, nosotros creemos tres personas, pero me voy a enfocar en el Espíritu Santo, que es el tema de ahora. El Espíritu Santo es uno solo.
Ahí lo vamos a ver que este espíritu es tanto del Padre como del Hijo, pero es un solo espíritu en lo que enseña la Biblia, es la enseñanza clara de la Biblia, no es una tergiversación. Por ejemplo, Efesios 4, que creo, no sé si Ricardo casi lo mencionó, pero bueno, este versículo, el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Habla del espíritu, lo pone como un ser individualizado, del espíritu como alguien. Dice, un cuerpo y un espíritu, no hay dos espíritus. No vino Pentecostés y vinieron dos espíritus, el espíritu del Padre, el espíritu del Hijo, y tenemos dos espíritus. Eso nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que en el creyente está un Espíritu Santo del Hijo y un Espíritu Santo del Padre. Eso nos enseña en la Biblia. Lo vamos a explicar. Este texto dice claramente, lo repito, un espíritu. Efesios 4:4 dice un espíritu, y lo individualiza porque el versículo dice, el 5 dice un Señor, hablando de Jesucristo. Este Espíritu Santo lo individualiza distinto del Señor. El versículo 6, Efesios 4 estoy hablando, dice un Dios y Padre de todos, los individualiza como individuos distintos. Yo sé que a algunos les gusta la palabra persona porque creen que persona significa carne, pero les muestra que es un individuo, una persona, una personalidad distinta. Un espíritu, después el versículo 5 dice un Señor, el versículo dice 6, un Dios y Padre. Lo importante es el versículo 4 que dice un espíritu, no dos, un espíritu, distinto al Señor y al Dios y Padre que está en el contexto. Hay que leer los contextos y aquí están mencionados los tres, pero individualiza al Espíritu Santo como alguien que es uno, no dice dos espíritus. Si yo voy a 1 Corintios 12, me habla lo mismo. Déjenme buscar aquí en la Biblia prefiero leerlo para que sepan que lo que estoy leyendo es así. 1 Corintios 12, los versículos 4 al 6, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Acá cuando uno busca esta palabra mismo, auto, en el griego, significa uno mismo, el mismo, este mismo. Hay un espíritu que es el mismo, ese espíritu el mismo, dice, hay un espíritu, dice, el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, lo separa del Señor, lo mismo que en Efesios, y después hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Acá está el Espíritu, distinto al Señor, distinto al Dios y Padre, comparándolo con el texto que leí en Efesios. Pero acá está diciendo que el Espíritu es el mismo. En este mismo capítulo, porque me voy a quedar ahí en 1 Corintios 12, el versículo 4 dice que el Espíritu es el mismo. Después cuando yo voy al versículo 8, cuando habla de los dones, dice, pero a cada uno es dada por el Espíritu palabra, por el Espíritu, lo individualiza como el Espíritu. No deja como un artículo indefinido, lo dice claramente como alguien, el Espíritu. En el griego es así, no lo deja indefinido como si fuera cualquier espíritu, el Espíritu, uno. Palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, dice según el mismo Espíritu, no que haya otro Espíritu, él es el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro don de sanidad por el mismo Espíritu. Sigue repitiendo esto de el mismo Espíritu. El versículo 11, este versículo es importante, dice, estoy en 1 Corintios 12, el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. No hay dos espíritus. Quiero que quede claro como mi base que hay un solo Espíritu. Podemos explicar lo del Padre y del Hijo. Hay un solo Espíritu, versículo 11. Ese versículo es claro, dice, lo hace uno y el mismo Espíritu. Perdón, pero el frío me está afectando un poco. Y después el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu, no que el espíritu del Hijo y que el espíritu del Padre, son dos espíritus distintos, dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos, y a todos se nos debe ver de un mismo espíritu, es un solo espíritu. Quiero que quede clara esta parte porque la doctrina dice que es un solo espíritu, ya son bastantes textos que mencioné, es un solo espíritu. Ahora, sobre lo que Ricardo cree, que son dioses y cada dios es un espíritu, entonces confunde el Espíritu Santo con Cristo, lo voy a tomar después las cosas que él dijo en la refutación, perdón. Ahí voy a hablar lo que él dijo, pero eso es lo que él cree. Dos dioses son dos espíritus. Entonces algunas veces él toma el Espíritu Santo que es Cristo mismo, ya mencioné que no, es un espíritu, hace diferencia entre el Señor y el Padre de todos, hace diferencia la Biblia. Romanos capítulo 8, voy a ir aquí para leerlo, quiero leerlo para que vean que lo estoy leyendo, no es un invento, ni estoy parafraseando, estoy leyendo. Romanos, perdón, 8, 9 y 11.
déjeme, déjeme ver porque no es ese espíritu, ese versículo. Ya dice el versículo 9, Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, lo identifica como uno. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, está diciendo el espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué tenemos nosotros? El espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él, está diciendo que el espíritu de Dios y el espíritu de Cristo es el mismo, no hace diferencia. No es que uno es uno y el otro es otro, como dijo Ricardo, no. Acá está diciendo que el espíritu de Dios que mora en nosotros es el mismo espíritu de Cristo, el versículo 9 de Romanos 8, para que lo lean. El versículo 11, dentro de este contexto, no lo puedo leer todo, pero el versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? El Padre. El Padre levanta al Hijo de los muertos, dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el espíritu del Padre, acá está diciendo eso porque dice de los muertos a Jesús, Jesús lo identifica como otra persona, el que levantó de los muertos a Jesús, el espíritu de él, mora en vosotros, ahora está diciendo que este es el espíritu del Padre que mora en nosotros. Y antes dijo el espíritu de Cristo. Romanos tira abajo todo esto que está enseñando Ricardo, porque está diciendo que el espíritu del Padre, que el que levanta a Jesús, es el mismo espíritu de Cristo. Romanos 8, eso es lo que enseña, hay que leer la Biblia. Romanos 8 en el contexto dice eso, si leemos todo el libro, el capítulo va a dar más claridad, por asunto de tiempo no puedo, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, es el espíritu del Padre. Repito el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, el espíritu de Dios, del Padre, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Dice que el espíritu de Cristo es el espíritu del Padre, es un solo espíritu. Ya leí con los versículos anteriores. Es el que mencioné en capítulo 4. 1 Corintios capítulo 12 menciona que es un solo espíritu, y acá tenemos que tanto el espíritu de Cristo como el espíritu del que levantó a Jesús de los muertos, que es el Padre, es el mismo espíritu. Queda claro que es el mismo espíritu. No esta confusión de que tenemos dos espíritus santos, eso no existe en la Biblia. No hay un texto, y me gustaría que después Ricardo me diga en qué parte de la Biblia dice que tenemos en el creyente los dos espíritus, el espíritu del Padre y el Hijo hablando entre ellos, o que uno haga una cosa. No, habla un solo Espíritu Santo que vino a los creyentes. Y acá indica que es tanto el espíritu del Padre como el espíritu de Cristo. En Romanos, que estoy en Romanos 8, el versículo 16, dice, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El espíritu mismo. Ahora, yo mencioné que eso estaba también en Corintios. Dice autotoneuma, que quiere decir el mismo espíritu, o el espíritu mismo, como se traduce, y este auto significa uno mismo, el mismo, este mismo, es un solo espíritu, este mismo espíritu, no hay dos, en el contexto que decía espíritu de Cristo, y el espíritu que levantó a Jesús de los muertos, acá está diciendo que es el mismo espíritu, este mismo espíritu, no hay otro. Acá mencionó a Cristo y al Padre, y es el mismo espíritu. Esto ya sepulta toda esta enseñanza, y acá ese auto es un pronombre personal nominativo, está indicando que ese espíritu es alguien, como un pronombre personal lo está poniendo ahí, ese auto que pone en este contexto. Entonces es un alguien, no es el hijo, como trató de decir Ricardo, para que le cuadre con sus dos espíritus, no, es alguien, y lo identifica como alguien, lo individualiza. ¿Cuánto tiempo me queda? Me quedan 5 minutos. Quiero mencionar, bueno, hay cosas que van a quedar, no van a alcanzar. Bueno, 1 Pedro 1:11 dice que los profetas antiguos profetizaron o hablaban por el Espíritu de Cristo. Pero ¿por qué no hablaban en el Antiguo Testamento los profetas? Por el Espíritu de Dios, del Padre. Pero Pedro dice que es el Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu. No hay dos espíritus. Acá Pedro está diciendo que profetizaban por el Espíritu de Cristo, eran guiados por el Espíritu de Cristo. Bueno, pero está hablando del Espíritu de Cristo de los profetas. Eso está hablando. Era el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu del Padre. Él mencionó Juan 14:6, después lo voy a mencionar el 14:26, perdón. Pero acá esos versículos claramente hablan de que Jesús dice en un momento, Juan 14:26, lo voy a buscar, me queda un poco de tiempo, hay algo que quería ver no, a lo mejor lo alcanzo a ver después, voy a ver si alcanzo, pero voy a ver Juan 14:26, que fue un texto que se mencionó, porque ahí para que tomemos un poco de ese contexto, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ya acá no es el mismo. Dice, el Consolador lo identifica también como alguien, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Acá están los tres.
el Padre enviará en el nombre de Cristo que está en la tierra hablando el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo que el Espíritu Santo es Cristo? Acá dice que no. Dice, el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará. Imaginen que es un Él, es un alguien, tiene un pronombre personal ahí. Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es un alguien, tiene un pronombre ahí, claro, en el griego. Él os enseñará todas las cosas y os recordará, tiene esa capacidad de todo lo que yo os he dicho. O sea, no está diciendo que soy yo, Jesús ahí. Yo lo que yo he dicho, él, un otro, un él, está el pronombre ahí, lo recordará. Búsquenlo en los interlineales, Ricardo le gusta buscar ahí, búsquenlo, dice un él que recordará lo que yo dije, que Jesús no es el mismo. Ya ahí se cae lo que él estuvo enseñando. El Consolador, el Espíritu Santo, ¿a quién el Padre enviará? El Padre lo envía, no es el Padre que baja tampoco. El Padre envía a este Consolador que recordará lo que está diciendo Jesús y está diciendo que es un distinto, es un él. Esto ya está sepultando esta enseñanza media extraña, y cuando yo voy al otro texto, Juan 15:26, fíjense que en ese 14:26 dice que el Padre enviará, perdón, Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré. ¿Se dan cuenta que el Padre y el Hijo envían al Espíritu, pero son distintos? Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, Jesús hablando del Padre, voy a enviar el Espíritu. En el otro texto dice que el Padre enviará en mi nombre, recordar lo que son distintos, los individualizan, no hay error en esto, es doctrina sólida, solo hay que leer. Yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, o sea, yo enviaré a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el cual dará testimonio acerca de mí. Los textos que toman, que Ricardo tomó, el Juan 14:26, refuta todo lo que está enseñando, porque menciona los individualiza los tres, Juan 15:26 también. Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa del Padre. Jesús dice que Él lo enviará. En el otro texto que estábamos leyendo decía que el Padre lo enviará. Entonces, siempre hay esta unidad entre el Padre y el Hijo enviando al Espíritu Santo. Y están así que en el versículo siguiente de Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu, ese venga está en un verbo activo, el Espíritu viene Él. Imagínense que está esta unidad, el Hijo envía el Espíritu, el Padre envía el Espíritu, pero también el Espíritu viene cuando está en un verbo activo, es que el mismo Espíritu ejerce la acción, Él viene por sí, por su cuenta, o sea, Él también viene como decisión de Él, y lo envía al Padre y el Hijo. Aquí está la unidad, pero el Espíritu es claramente identificado en todos estos versículos. El Espíritu es identificado como un alguien, el Espíritu de verdad, dice Juan 16:13, lo quiera toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Imagínense que habla de forma distinta, o sea, tiene capacidad de hablar, de comunicarse, es un individuo. Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, tiene la capacidad de oír y de comunicar. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir, o sea, se comunica, enseña. Entonces, un alguien distinto al Padre, distinto al Hijo, ya con esto ya mostré en lo que hablé de que es un solo Espíritu, no dos, que viene tanto del Padre como del Hijo, y que es distinto al Padre y al Hijo. ¿Me quedan unos segundos? Sí. Déjenme ver los textos que yo mencioné. Me queda un poquito. No, mejor lo voy a mencionar de ahí, pero en los textos de Juan habla claramente que es un alguien porque se usan pronombres personales, alguien distinto al Padre y al Hijo, como ya lo mencioné. Es alguien individualizado, con una personalidad, con artículos o pronombres personales, es claramente un solo espíritu distinto al Padre y al Hijo. Tiempo. Bueno, ya tuvieron los primeros 15 minutos. Ahora vamos a ir directamente a lo que va a ser las refutaciones, ¿no? Entonces vamos a comenzar con Ricardo. Amén, espere que tomó el tiempo ahí. Ricardo, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Bueno, mientras saludamos a todos los hermanos que están aquí en el chat, a los que se van sumando, comenten con respeto. Así que bueno, después que termina estas contraargumentaciones, vamos a poner recién las encuestas. Así que bueno, adelante Ricardo, cuando vos empieces a hablar, te tomo el tiempo. Ya, ahora, listo.
Empiezo. Creo que mi oponente me dio el debate y no se da cuenta. Él está diciendo de hace rato que el Espíritu Santo es un alguien, que no es el Padre, que no es el Hijo. Y si es un espíritu y no es el Padre, entonces si el Padre es espíritu, ¿cuántos espíritus tenemos ahí? Me parece que mi oponente, con todo respeto, no sabe contar. ¿Ya? No sabe contar. Entonces, vamos a ver, dice, el Espíritu Santo es un único ser. Dice aquí, único ser. Pero entonces el Padre no es un ser. Si en Mateo 10:20 habla del Espíritu del Padre, ¿ya? Hay un Espíritu que tiene designado el título de Espíritu del Padre, y el mismo Hugo Caro me está diciendo que no es el mismo, no es el Padre. Entonces ya tenemos dos espíritus. ¿Cómo no va a entender claramente? No hay que no hay que esforzarse mucho para entender que 1 más 1 son 2. 1 más 1 no es 1. Ya. Está el Espíritu Santo, que no es el mismo Espíritu del Padre. Entonces, ¿cuántos tenemos? Si está el Espíritu del Padre o con el Espíritu Santo, como él está defendiendo que es un solo Espíritu, ¿acaso con ese solo Espíritu anula el Espíritu del Padre? No entiendo su forma yo creo que porque él, si no me equivoco, dijo que mi doctrina o lo que yo enseñaba o lo que yo creía era raro. Yo creo que más raro es esto. ¿Cómo es que si él dice que no es el mismo espíritu del Padre ni el del Hijo, entonces si este espíritu que es enviado es espíritu y tiene personalidad, es alguien, como él lo decía, entonces, ¿cómo es que no son dos? Yo ahí sí que encuentro que es muy rara la forma de pensar de mi oponente. Lo digo con todo respeto, no quiero ofenderlo a él, pero su argumento es muy extraño, muy raro, como si él está insistiendo una y otra vez que no es el mismo Padre, que no es el mismo Hijo y es un espíritu. Entonces, si el Padre es espíritu, según el mismo Hijo, cuando lo dice en Juan 4:23 y 24, está diciendo que el Padre es espíritu, más el Espíritu Santo, que no es el mismo espíritu del Padre, ¿cómo no va a entender que son dos? No sé cómo él hace para anular el espíritu del Padre. No sé si hará una fusión entre el espíritu del Padre y del Hijo y este otro espíritu para ser uno solo. No lo entiendo. Realmente esto sí que es demasiado raro. Después sigue diciendo, no enseñará que hay un espíritu del espíritu. En Efesios, dice que en Efesios enseña que es un solo espíritu, porque según el contexto, ¿cierto? Dice que es habla de individualidad. Ahí en Efesios 4:5, en donde dice un cuerpo, un espíritu, una fe, una esperanza, y ya. A ver, vamos a ver. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero Pablo dice que aun cuando hay muchos señores, sin embargo, para nosotros un Señor. Entonces, no hay un solo Señor. La cuestión que aquí el Hijo es Señor de señores. Esa es la diferencia. Ya. Está la esperanza del ser humano, la esperanza del hombre, más la esperanza del creyente. Entonces no hay una sola esperanza. Para nosotros, para los creyentes hay una sola esperanza, pero está la esperanza del ser humano y la esperanza del creyente. Entonces aquí no necesariamente Pablo está diciendo que hay un solo espíritu, porque insisto, ahí dice un cuerpo, un espíritu. Por eso dice un cuerpo, un espíritu, porque no puede haber en un cuerpo haber dos espíritus. Ya. Por eso Pablo está diciendo eso, pero no que en la deidad haya un solo espíritu. Efesios lo divide, después dice persona, un espíritu, no dos. En el texto habla de tres, pero un solo espíritu. Pero eso es lo más extraño, por eso él dice que mi doctrina es extraña, pero lo más extraño que si son tres, ¿cómo va a ser un solo espíritu si habla Mateo 10:20, habla del espíritu del Padre, y Gálatas 4:6 habla del espíritu del Hijo? ¿Por qué hay un espíritu que se le designa como espíritu del Padre? Porque es quien engendra.
¿Y por qué se le designa a otro espíritu como espíritu del Hijo? Porque es quien es engendrado. Entonces es obvio que ahí hay dos espíritus, no puede haber uno solo, a no ser que mi oponente haga una fusión. No entiendo realmente su forma de ver la escritura. Dice que hay que leer y hay que leer el contexto y que hay que entender lo que está escrito. A él dice que le gusta leer el contexto también, pero el contexto claramente general habla de más de un espíritu, no puede hablar de un solo espíritu porque este espíritu es enviado. Ya, primero que nada, ya dije, un punto, es enviado. Segundo punto, sale de al lado del Padre. Tercer punto, que no habla por su propia cuenta. Cuarto punto, de que habla de lo que oyere. Y si es el mismo espíritu ya del Padre, entonces, ¿de quién oyó? ¿A cuenta de quién va a hablar? ¿De al lado de quién va a salir? Porque él también dio el texto de Juan 16:25 me parece que, en donde dice que procede del Padre, pero en la interlineal la palabra es para. Eso quiere decir que sale de al lado del Padre, no que procede como que saliera de dentro del Padre. Porque si procede, ¿cómo es que sale? No entiendo cómo lo explicaría él esto, ¿ya? Es lo mismo que en Juan 1:1, ¿ya? Juan 1:1 cuando dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era cerca de Dios, cerca, al lado o frente a frente. Entonces, este espíritu que sale de al lado del Padre no puede ser el mismo Padre, no puede ser el mismo espíritu del Padre, porque si no, ¿cómo sale de al lado del Padre? ¿Cómo es que habla en cuenta de otro? ¿Cómo es que oye y habla de lo que oyere? Si es un solo espíritu, entonces ¿dónde dejamos el espíritu del Padre? ¿Ya? ¿En dónde lo dejamos? ¿Lo fusionamos? ¿Lo escondemos? No se puede esconder porque ahí está claro, Mateo 10:20, ya está muy claro. Entonces, como mi oponente siempre repitió lo mismo, como que dio a entender que hay una diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí ya estaría hablando de Trinidad. Aquí estamos hablando si es un solo espíritu o son dos, pero él se dedicó a hablar otra cosa. No, si es que es un solo espíritu, porque los textos que él lee, los lee fuera de contexto y se imagina que en el fondo es un solo espíritu, cuando en Romanos, donde él leyó que habla de que el espíritu de Dios y el que no tiene el espíritu del Mesías no es de él. Entonces acá tenemos dos espíritus por fuerza. También habló de que el espíritu del Mesías estaba en los profetas, eso lo dice Pedro, en primera de Pedro 1:11 si no me equivoco, y dice que el espíritu del Mesías es el mismo espíritu del Antiguo Testamento, que es el espíritu del Padre, pero es que en el Antiguo Testamento en ningún lado dice que el espíritu del Padre, en ningún lado lo dice. Entonces también se lo tiene que imaginar. En cambio, yo no me tengo que imaginar que en Mateo 10:20 habla del Espíritu del Padre, tampoco me tengo que imaginar que en Gálatas 4:6 habla del Espíritu del Hijo, no me lo tengo que imaginar porque ahí dice Espíritu del Padre y Espíritu del Hijo, y dice el Espíritu del Hijo de él, ¿de quién? Del Padre, y dice que clama Abba Padre, entonces no puede ser el mismo Espíritu del Padre. Entonces por fuerza, por más que quiera esconder esto, la Escritura muestra a dos espíritus, a dos espíritus, a no ser que para él sean tres, ¿ya? A no ser que sean tres, pero él viene a defender que es uno. ¿Por qué él dice, al principio cuando empezó el debate, por qué él viene y dice, no, lo que yo voy a defender, que el Espíritu Santo es uno? Claro, el Espíritu Santo es uno como persona, como espíritu, pero ¿en dónde deja el Espíritu del Padre? ¿En dónde lo mete? ¿En dónde lo esconde? Mateo 10:20 no lo puede esconder porque ya está escrito. Está en todas las escrituras, en todas las traducciones. Entonces, claro, el Espíritu Santo es uno, pero ¿en dónde deja el Espíritu del Padre? ¿En dónde lo esconde? O para él se fusiona el Espíritu que es enviado más el Espíritu del Padre, se fusiona y con eso él hace un solo Espíritu. Él dijo, yo creo que él dijo que iba a defender que el Espíritu Santo es uno,
¿Por qué? Porque sabe que no puede mostrar que hay un solo espíritu en la deidad, porque no hay un texto que diga eso. Pero sí están los dos textos, Mateo 10:20 y Gálatas 4:6. Amén. Tiempo. Gracias, Ricardo. Así pasaron los 10 minutos de refutación de Ricardo y ahora vamos con los 10 minutos de Hugo Caro. Seguimos dando la bienvenida a los que se van sumando a la transmisión. Muchas bendiciones para todos. ¿Está listo, Hugo? Sí, pastor. Bueno, adelante. Ya. Me mareé un poco, Ricardo, porque, Ricardo, no sé si estás en otro debate, no sé qué debate estás. Dices que yo no menciono que el Espíritu es uno, se fue lo primero que hice. Te repito, hablé que el Espíritu es uno, te di Efesios 4, 3 al 4, el versículo 4 principalmente, donde dice un espíritu, no dice dos. Esa doctrina no existe. No existe que hayan venido dos espíritus y hayan dos espíritus dentro de la iglesia. Es un solo Espíritu Santo. Te mencioné que era el Espíritu del Padre y del Hijo, y te mencioné Romanos, donde dice que es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Lo que pasa es que a lo mejor te falta un poco entender que se le dan distintos nombres al Espíritu Santo. Bueno, se le menciona el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, el Espíritu de Santidad, el Espíritu de vuestro Padre, que mencionaste tú, el Espíritu del Hijo, pero siempre dice que es el mismo, que fue lo que yo te estuve mencionando. Por eso, me parece que hubiera estado en otro debate, no notaste lo que yo dije, te pusiste a suponer que supuestamente aquí, que allá, eso no es tomar ni refutar, no refutaste nada. Mira, te voy a, por ejemplo, tú tomaste un texto, el texto de Hebreo, donde dice que Jesucristo se ofreció mediante el Espíritu Eterno, y tú dices que ahí está diciendo que el Padre y el Espíritu, o sea, perdón, el Hijo y el Espíritu es el mismo. No te está diciendo eso. Te está diciendo que Cristo se ofreció mediante, o sea, está hablando de otro, a través del Espíritu Santo. No te dice que es el mismo. Después te dice se ofreció a sí mismo, porque Cristo se ofrece a sí mismo, pero mediante, a través del Espíritu Santo, menciona que es otro. Ahí en el contexto nos está diciendo que el Espíritu Santo y Cristo es el mismo. Ya aparte con una base errada, que tú lo pusiste como base fundamental, estoy hablando de tus argumentos iniciales. Tú mencionaste también que dice alguien al lado del Padre, cuando dice procede, no, es que dice alguien al lado del Padre. Entonces es distinto. ¿Qué va a pasar acá? Que tú vas a tener a alguien distinto, de al lado dijiste tú, hablando del Espíritu, pero tú tienes un Espíritu del Padre, un Espíritu del Hijo, al Padre, tienes cuatro al final ahí, porque tú estás diciendo que ahora Espíritu Santo procede al lado del Padre, entonces otro más, porque tienes el Espíritu del Hijo también, pero tienes al Hijo y tienes al Padre, entonces acá el que está quedando medio extraño con esta doctrina eres tú. Tienes que aclarar más esas ideas porque los bases que me estás dando no te apoyan. Entonces mencionaste el texto de Gálatas, bueno, vuelvo a repetirte que se le dan distintos nombres. En Romanos 8, que fue parte de mi base, de mi presentación inicial, te mencioné que se le dice Espíritu de Cristo, y dice que es el mismo Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, que es el Padre. El Espíritu Santo es tanto del Padre como del Hijo, y Romanos 8 te lo aclara. Tienes que leer Romanos 8 para que salgas de esta confusión, porque no hay espíritu del Hijo en nosotros y espíritu del Padre, que hay dos espíritus en nosotros. Eso no existe, no está en la Biblia. Vino un solo espíritu, el Espíritu Santo. Y la Biblia después te muestra que es del Padre y es del Hijo, es el Espíritu Santo. Por eso se menciona Gálatas el espíritu del Hijo y el espíritu de vuestro Padre, pero es el Espíritu Santo, se individualiza como un ser. Eso fue lo que mencionaste en Gálatas, San Mateo 10, Gálatas 4, ¿no es cierto? Yo anoté lo que tú me fuiste diciendo, eso que salió al lado del Padre, te lo acabo de decir, y terminas tú diciendo que son dos espíritus como conclusión. ¿Pero conclusión de qué? ¿Dónde está el texto que me diga que en el creyente está el espíritu del Hijo y el espíritu del Padre al mismo tiempo, que no es uno, sino que vinieron dos? Eso no está en la Biblia, no lo mencionaste. Tú haces una conclusión de este texto de Hebreos, te dije, de lo de Gálatas, de Mateo, esos son los textos que yo te estoy explicando. Tú no explicaste nada de lo que yo dije. Tenías que hablar de Efesios, de 1 Corintios 12, donde te dije que es uno y el mismo espíritu. Dice uno y el mismo espíritu, no dice dos espíritus. El que está orando en la iglesia es uno y el mismo espíritu, y te repetí todo el versículo 8, versículo 9, de 1 Corintios 12, el versículo 13, 12, 4, donde dice que es el mismo espíritu, uno solo, no hay otro. Te mencioné que auto también en el griego significa el mismo, este mismo, no que hay otro, no uno distinto, está hablando del contexto, ese mismo espíritu. Mencionaste Juan 14, 26, Juan 15, 26, pero esos textos, que fue lo que yo te mencioné un poco, pero ahora te los voy a tomar porque tú me los mencionaste, lo que hace acá esos versículos es mostrarte que lo que estás diciendo tú está mal.
porque en el contexto te habla de tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que lo identifica como alguien distinto. Por ejemplo, mira, déjame buscarlo aquí para ver. Mira, en Juan 14:26 dice, Jesús dice, más el Consolador, perdón, el Espíritu Santo, a quien, dice, tiene un pronombre relativo aquí, el Padre enviará en mi nombre, hablando de a quién, el Espíritu hablando de alguien, que lo identifica, a quién. El Padre, otra persona, enviará en mi nombre, Jesús es otro también, el Padre enviará en mi nombre, a quienes, a otra persona, si está claro, a quién, el Padre enviará en mi nombre, ahí están los tres. Y después dice, él, que es un pronombre demostrativo masculino, o sea, está un pronombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es alguien, tiene un pronombre personal ahí, lo identifica como quién, como alguien, tiene un pronombre relativo neutro ahí en esa parte. Entonces acá está diciendo, y también te menciona en la otra parte de donde dice auto, también dice que eso también es un pronombre, ahí tiene un pronombre, pero a ver, déjame, mira, Juan 16, 7 y 8 también, el contexto, dice, Jesús enseña que cuando venga el Consolador, ¿a quién? Aquí tiene ese quién, es un pronombre relativo masculino, acusativo también, o sea, yo enviaré del Padre, es alguien distinto. Tú cuando vas a ver esto, tú dijiste que leías los interlineales, anda a verlo y son distintos. ¿Quién enviaré del Padre? Él tiene un pronombre demostrativo ahí, dará testimonio acerca de mí. Ahí están los tres. No te está diciendo que el Espíritu es el Hijo, que eso es lo que hiciste tú, en estos textos que tú mismo citaste, no dan. Juan 16, 7 y 8, Juan 16, 13 y 14, dice cuando venga el Espíritu de verdad, Él, dice Él, es un pronombre masculino, os guiará a toda verdad. Él me glorificará, sigue diciendo Jesús. Ese Él es un pronombre masculino, está identificándolo como un alguien. No es el Hijo, no es el Padre, porque el contexto no le está diciendo eso. A ver si alcanzo. Para terminar, pues ya tomé los versículos que tú diste, lo demás fue como dando vuelta a los mismos versículos. Te voy a demostrar que el Espíritu Santo es un ser con personalidad propia. Por eso nosotros decimos persona, de los que la gente se ríe. Ah, pero ¿cómo persona? Porque decimos persona porque tiene personalidad. Búsquenlo en la RAE incluso. En la RAE una de las acepciones cuando dicen persona, en la RAE buscan una acepción propia de las personas de la Trinidad. Se le puede decir persona. No usen palabra persona. Es por personalidad, no por cuerpo. Ya, ¿cómo demostramos que el Espíritu Santo es personalidad y es un ser individual, único, diferente? ¿Por qué? Porque siente, piensa y actúa. Bien rápido. El Espíritu Santo muestra conocimiento que revela a los creyentes. Está en 1 Corintios 2:10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, revela y escudriña. El Espíritu enseña sabiduría, dice en 1 Corintios 2:3, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Tiene la capacidad de enseñar. Imagínate que puede pensar, tiene intelecto para enseñar. Hebreos 9:8 dice, dando el Espíritu Santo a entender, dice, o sea, da a entender, puede comunicarse, da a entender. El Espíritu Santo lo sabe todo y tiene pleno conocimiento, está en Isaías 40:13. El Espíritu Santo nos enseña y nos va a recordar, que fue lo que leí Juan 14:26. Tiene personalidad, es que enseña, se comunica, puede recordar. También tiene emociones, por ejemplo, en Romanos 15:30 habla del amor del Espíritu. Es un ser con amor, es un individuo, o sea, individualizado. Es un ser con amor, consuela, Juan 14:16, que son los versículos que tú tomaste y los contextos en el 14:16, y dice, yo regaré, el Padre dará otro consolador. Esa palabra consolador significa alguien que esté ahí para consolar, o para interceder, o para guiar, es alguien que está ahí ayudando, alguna ayuda, un ayudador. Puede ser entristecido, Efesios 4:30 dice que no contristéis el Espíritu Santo, que se entristezca, tiene emociones, puede enojarse, Isaías 63:10 dice, hicieron enojar su Santo Espíritu, Santiago 4:5 dice que nos anhela celosamente, o sea, tiene emociones, es un ser con personalidad, con intelecto, como ya te mostré, con emociones y con voluntad. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, tiene deseo, tiene una voluntad, que es contrario a la carne. Hechos 15, cuando dice, nos ha parecido bien a nosotros, y el espíritu tiene parecer, tiene voluntad, le parece algo, estaba de acuerdo, tiene voluntad. Lo que yo te mencioné en 1 Corintios 12:11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Tiene voluntad, es un ser individual, tiene voluntad. Entonces tú no puedes decir que no, que a veces es el Hijo, que es el Espíritu de él.
es un ser distinto, con personalidad. Se puede resistir la voluntad de él, como Efesios 7:51, perdón, Hechos 7:51, cuando Esteban dice, usted ha resistido siempre al Espíritu Santo, se puede resistir su voluntad. Y siempre mostró su voluntad en la iglesia, eligiendo, por ejemplo, a Pablo, guiando a Felipe, hablando, comunicando. Es un ser con personalidad, Ricardo, es un ser individual. No estoy hablando de Trinidad, me fui solo al Espíritu Santo, porque si hablara de Trinidad, hablaría de Mateo 23:19, donde se diferencia el Padre, Hijo y Espíritu Santo. 1 Corintios 13:14 también lo diferencia, los últimos versículos de Judas. En el bautismo de Cristo son distintos, pero estamos hablando del Espíritu Santo y demostré que es un ser individual, único y no dos. Amén. Tiempo. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Bueno, ahí ya estaba la encuesta. Alguno dice que desapareció. No sé si algún moderador la habrá borrado, pero ahí está la encuesta para poder votar, ¿no? Ahora vamos con las preguntas. Va a haber 1 minuto para preguntar y 3 para responder. Así que, bueno, comienza con la primera pregunta, Ricardo. Adelante, Ricardo, cuando estés listo. Ya las voy a buscar, aquí las tengo. Voy a preguntas. No, esta no es nada. Voy a salirme de aquí, pero un poquito. Está bien. Esto era lo Saludamos que a estaba. todos, hermanos. Les recordamos que el debate es: ¿Dios es un espíritu o dos espíritus? Entonces, estamos ya en la parte de las preguntas. Adelante, Ricardo, con tu pregunta. Ya, según Mateo 10:20, en donde se habla del espíritu del Hijo, no, del Padre, y Gálatas 4:6 habla del espíritu del Hijo, ¿son dos espíritus, sí o no? Esa sería mi pregunta, siempre. ¿Entendió la pregunta, Hugo Caro? Sí, está clara la pregunta. Bueno, tenés 3 minutos para responder. Adelante. Ya, gracias, pastor. La pregunta es claramente, no son dos espíritus distintos, es el mismo espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Ya lo mencioné en toda la presentación. Mencioné, y al Espíritu Santo se le dan distintos nombres, que ya lo mencioné. O sea, el Espíritu de vuestro Padre, el Espíritu del Hijo, como dice en Gálatas 4, se le menciona el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu eterno, el Espíritu de santidad. Tiene varios nombres, pero siempre, lo repito, se individualiza como un ser único. Siempre el Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu Santo, no de ese juego que hace Ricardo con decir, no, pero es que el Padre es espíritu. Bueno, los ángeles son espíritus, y yo no voy a decir que porque me diga el ángel es un espíritu ministrador, el Espíritu Santo también. No, hay seres espirituales, y se usa la palabra espíritu para hablar de seres espirituales, pero acá hablando del Espíritu Santo que viene de Dios, es uno solo, único, individualizado. Los seres nosotros humanos también tenemos un espíritu humano, pero no es el Espíritu Santo, porque no me gusta cuando hacen esos juegos, es que acá dice espíritu, entonces asumo que todo es el Espíritu Santo. No, a veces usa la palabra espíritu para decir que es un ser espiritual, como cuando dice Dios es espíritu. Claro, si es un ser espiritual, no es un hombre con carne y hueso como nosotros, es un ser espiritual. Pero acá estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es único, se le individualiza, como ya mencioné, con pronombres personales, con nombres personales, se le identifica con una personalidad, por lo tanto hay un solo espíritu. El Espíritu Santo es uno solo. Los demás, sí, hay muchos seres espirituales, pero el Espíritu Santo que está en el creyente es uno. No existen dos espíritus en el creyente que vengan del cielo. No existen esos dos dioses, que el Padre es un Dios, el Hijo es otro Dios, uno manda un espíritu y lo manda otro espíritu, y tenemos dos espíritus de Dios, 12 distintos. Eso no existe. Un solo Dios, el Espíritu Santo es uno solo, tanto del Padre como del Hijo. Eso es lo que enseño, fue lo que yo me mencioné. Y soy claro, no estoy diciendo dos espíritus, digo un espíritu, porque Ricardo después no entiende cuando le responde un espíritu. Dije que no hay dos, hay un solo espíritu, el Espíritu Santo. Y seres espirituales hay muchos, Espíritu Santo uno solo. Así que eso, como ese juego de que acá dice espíritu, entonces tiene que ser el otro, no. Hay seres espirituales, hay ángeles que son seres espirituales, y lo vuelvo a repetir para que quede claro, porque después como que se cambia lo que uno está diciendo. Yo soy claro con lo que digo. El Espíritu Santo es uno solo. ¿Se individualiza? Sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él decía, no, que hay que sumar, que la suma. Bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas.
A Ricardo no le gusta que hable eso, pero así le enseña la Biblia. El Espíritu Santo es uno solo individualizado. Gracias. Tiempo. Tiempo. Bueno, ahora tiene 3 minutos, Ricardo, para contraargumentar. Adelante, Ricardo. Tu micrófono está cerrado. No es que no me guste que digas eso, Hugo Caro. Lo que pasa es que te enredas mucho. ¿Por qué? Porque tú veniste a defender que el Espíritu Santo es uno. El Espíritu Santo es uno. Pero ese no era el tema, Hugo Caro. Tú te saliste del tema. El tema era ¿cuántos espíritus hay en Dios? Aquí el tema no es si el Espíritu Santo es una persona. El tema no es si el Espíritu Santo es uno solo. No, ese no es el tema. El tema es cuántos espíritus hay en Dios. Pero usted vino a defender que el Espíritu Santo es uno. Vino a defender que el Espíritu Santo es una persona. Vino a defender que el Espíritu Santo es diferente al Padre. Pero cuando tú defiendes que el Espíritu Santo es diferente al Padre, ya con eso ya me estás dando el debate, po. Porque el Padre es espíritu, po. Entonces, porque tú dices que el Espíritu Santo es una persona, ya con eso anulas al Espíritu del Padre, ya lo borras, lo eliminas de la Escritura cuando Mateo 10:20 dice, el Espíritu del Padre ya hablará por vosotros, el Espíritu del Padre. Entonces, ¿cómo va a ser uno solo, Hugo Caro? No tiene sentido tu defensa, ¿ya? Porque estás diciendo de hace rato, desde que empezaste, estás diciendo que el Espíritu Santo es distinto del Padre. Y eso es lo que yo vine a defender, porque es distinto del Padre, entonces ya tenemos a dos, po. Por fuerza ya tenemos a dos, po. Mira, y están meneando la cabeza, sí, po, por fuerza tenemos a dos, po. Me estás dando el debate, por fuerza tenemos a dos, po. Bueno, sí o no. Entonces, cuando dice que los dones por un mismo espíritu, ahí no está diciendo que hay un solo espíritu, no, está diciendo que el mismo espíritu está dando los dones de sanidad, de hablar en lengua y así sucesivamente, pero el mismo espíritu no está diciendo que hay un solo espíritu en la deidad. Jamás vas a encontrar un texto como ese, ¿ya? Entonces, me está dando el debate porque está diciendo desde el principio que el Espíritu Santo no es el mismo Espíritu del Padre, y si está el Espíritu del Padre, que el mismo Hijo dijo, porque Dios es Espíritu, refiriéndose al Padre, Juan 4:23 al 24, está hablando del Padre, y que es Espíritu, entonces me está dando el debate, porque no es el mismo. Entonces tenemos a dos, por fuerza tenemos a dos. Entonces, no entiendo tu forma de razonar en cuanto a la Escritura. Tiempo. Bueno, ahora vamos a la pregunta de Hugo Caro hacia Ricardo. Adelante con tu pregunta, Hugo Caro. Ya, Ricardo, dentro de tu postura, ¿no es cierto?, de estos dos dioses que son dos espíritus, ¿cómo cuadras tú eso con el bautismo de Cristo y con Mateo 28:19? Donde dice, Mateo 28:19 dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué haces tú? ¿Lo borras ahí el Espíritu? Me lo explicas. Mateo 28:19, ¿cómo lo explicas? Si es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y porque tú me mencionaste dos textos, bueno, yo puedo hacerlo. Y cuando habla del bautismo del Espíritu, ¿cómo cuadras tú en tu doctrina esos pasajes? ¿Entendiste la pregunta, Ricardo? Sí, entendí. Bueno, tenés 3 minutos para responder. Adelante. ¿Cómo lo hago? Fácil, porque el Padre es Espíritu, y si está el Espíritu Santo, entonces ya tenemos por fuerza dos. Ya en el bautismo, el Padre, que es Espíritu, habla desde el cielo, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia, y como el Espíritu Santo, supuestamente, según la Trinidad, es Espíritu, entonces no se puede ver cómo es que se dejó ver, entonces ya tenemos a dos espíritus, ya no uno solo. Y en Mateo 28:19 ya dice
que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre. Entonces ya serían 3 nombres, 3 personas que tienen 3 nombres, pero en Apocalipsis ya 3:12 y Apocalipsis 14:1 habla de 2 nombres. Entonces para mí ese texto no puede ser, no puede haber dicho eso el Señor, que los bauticen en el nombre del Padre, ya un nombre, del Hijo, 2 nombres, y del Espíritu Santo, 3 nombres. Pero en estos 2 textos que te di, dice en nombre de 2, ya, y dice que todo lo que se haga de hecho o de palabra sea en el nombre del Hijo. Entonces ya cuando el Hijo dice que los bauticen, tiene que haber dicho en mi nombre, porque todo se tiene que hacer en el nombre de Él, no en el nombre de 3. Entonces así yo lo resuelvo fácilmente. Y claramente Mateo 10:20, Gálatas 4:6, 2 espíritus, 2 espíritus. A no ser que tú estés defendiendo una unicidad, que ya sería otra cosa. Eso querría decir que no te pones de acuerdo contigo mismo. Porque yo lo que pensé, aquí Hugo Caro lo que viene a defender en el fondo es unicidad, y eso es lo que estás defendiendo, que es un solo espíritu. Y supuestamente son 3 personas. Entonces, ¿cómo puede ser un espíritu? No tiene sentido. Ya. Entonces, por eso me gustaría que te pongas de acuerdo. ¿Defiendes unicidad o Trinidad? Esa sería mi respuesta. Amén. Gracias, Ricardo. Adelante, Hugo Caro, con tu refutación. Ya, pastor. Ya, o sea que tu respuesta es que yo defiendo la unicidad. Eso vendría siendo tu respuesta de todo lo que yo te pregunté. Eso terminaste diciendo, pero estás diciendo que yo creo la unicidad, pero ¿escuchaste lo que tú dijiste? Dijiste, ya son 3 nombres, pero después bautizan el nombre de Jesús. O sea que esos 3 vendrían siendo que tú eres el unicitario acá, aunque tú tienes 2 solamente. ¿Por qué no vas a los textos de base, Ricardo, cuando te los mencionan? Te mencioné algo sencillo, no es algo complicado. Tú decías, matemática básica. Matemática básica, dijiste tú en tu argumento. Ya tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo me suman 2 dioses. ¿Eso es tu matemática básica? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te mencioné que, ¿por qué te lo mencioné en todo lo que debatí, en todo lo que argumenté? Que el Espíritu Santo se individualiza como una persona. Entonces, cuando yo hago todo eso que te muestro, que es un alguien, que tiene pronombres, que todo lo que te mencioné, que piensa, que siente, que tiene emociones, no hay incoherencia que se ponga Padre porque es un ser también con emociones, con sentimiento, al Hijo, que es obvio que es un ser con pensamiento, con sentimiento, con emociones, y el Espíritu Santo. Pues ya está demostrado en la teología cristiana, está demostrado. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando dicen el nombre, es la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están los 3. Dice, está separado el Espíritu Santo del Padre. Si no diría el Padre, el Espíritu del Padre, el Hijo y el Espíritu del Hijo, y sumamos 2, como lo haces tú. Pero igual te darían 4. Entonces, no vas al texto de base, no lo haces. Tú dices matemática básica, ese texto es básico. Y no es un texto falso. Es un texto real, están los manuscritos, las copias más antiguas, está ese texto. Nadie ha podido demostrar que es falso. Eso es mentira los que dicen en internet que el texto es falso. Es mentira. Están los manuscritos más antiguos. Imagínate cuántas cantidades de manuscritos hay, está ahí. Ya, te mencioné del bautismo de Cristo. Tenemos claramente al Padre hablando de los cielos. Este es mi Hijo, es el Padre hablando. Este es mi Hijo amado. Tienes al Hijo ahí, al Hijo, pero también tienes el Espíritu Santo que toma forma de paloma. ¿Para qué? Justamente, ¿por qué lo hace? Justamente para que sea testimonio de que no es el mismo. Por eso toma forma de paloma hasta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está la base de nuestra doctrina. Hay muchos textos más. Pablo también lo menciona en 1 Corintios 13:14, cuando habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El último versículo de Judas también dice orando el Espíritu Santo. Bueno, todos los escritores bíblicos te van a mencionar el Espíritu Santo y te lo individualizan. Entonces, hagamos matemática básica. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas. Y existe un solo Dios, no existen 2 dioses. Ahí está nuestra doctrina. Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas individualizados con pensamiento, sentimiento, voluntad, pero un solo Dios, dice la doctrina. Es nuestra doctrina.
Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a la pregunta de Ricardo. Tenés un minuto, Ricardo, adelante. Ya, ahora sí. Segunda pregunta. Si el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y no habla por su propia cuenta, ¿sería el mismo Espíritu del Padre, sí o no? ¿Entendió la pregunta, Hugo? Que me la repita, por favor. Que me repita. Y el Adelante, versículo que me... Ricardo, repetila. Ya. Si el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y no hablaría por su propia cuenta, ¿sería el mismo Espíritu del Padre, sí o no? ¿Entendiste, Hugo? No le entiendo para nada la pregunta, Ricardo. ¿Qué quieres decir? Sé más claro. ¿Me quieres decir que si el Espíritu es el Hijo? Explícame bien tu... o no te No, entiendo. no, claro, está claro. Si el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y no hablaba por su propia cuenta, entonces sería el mismo Espíritu del Padre, sí o no, así de claro. Yo sí te entiendo, ya, está bien. Te entiendo para dónde va tu pregunta. Viene Amén. con tu cosa rara, pero ya está bien. Bueno, tenés 3 minutos, Hugo. Ya. Voy. El Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre, que fue lo que yo presenté, pero también se llama el Espíritu del Hijo, porque es uno solo, no dos. Disculpe que interrumpa, pregunté sí o no, y después no dijiste sí, no dijiste no. Está bien, sí o no, y después, entonces, vamos de nuevo. Adelante, Hugo, sí, sí o no, y después lo que sigue. Adelante. Ya lo respondí, le dije que sí. Ricardo, escucha, abre los oídos. Te dije que sí, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Padre, pero también Bueno, es el Espíritu del Hijo. Así que para déjame que tomo el darme... tiempo. Tomo el tiempo ahí. ¿Está conforme, Ricardo? Dijo que sí, nada más que no lo escuchaste. Sí, sí, sí. Bueno, adelante entonces, Hugo. Sí, es que yo he escuchado a Ricardo otras veces y no me respondieron. No sé qué el asunto es claro. Conmigo no vas a jugar como con otros. Yo te soy sincero, te digo que sí, cuando es sí. El Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre, sí. Y es el Espíritu del Hijo, sí. Toma las dos cosas. Ese es el asunto. Y te lo mencioné, y tú mencionaste los mismos textos. Juan 14, 26 y 15, 26 dice que el Padre lo enviará, y en el 15 dice que el Hijo lo enviará. Entonces tienes que tomar toda la doctrina. Y te mencioné los nombres, los vuelvo a repetir, del Espíritu Santo, que se le menciona Espíritu de Cristo, Espíritu del Hijo, creo que en Romanos 8 también, donde está, dice que el Espíritu de testimonio da testimonio a nuestro Espíritu, o sea, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu, el Espíritu del Hijo, dice, estoy parafraseando, dice el Espíritu del Hijo da testimonio a nuestro Espíritu y que somos hijos de Dios. Ahí dice el Espíritu del Hijo. Pero en el contexto de Romanos, que te lo mencioné, donde está ese versículo, dice que es el mismo espíritu del que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el Padre, y es el mismo espíritu de Cristo. Así que sí, la respuesta es sí, es el espíritu del Padre, pero no como crees tú, que es el espíritu del Padre una cosa y el espíritu del Hijo otra cosa, porque ya tendrías Padre, Hijo y dos espíritus más. Tendrías cuatro espíritus en tu supuesto, no sé si será teología, no sé qué será, pero tú tienes un afán de quitar versículos y dejar lo que te conviene y tratar de darle una vueltecita ahí. Soy claro con lo que te estoy diciendo, es el Espíritu del Padre, pero también el Espíritu del Hijo. Y creo que quedó claro en mi exposición. Busca en la teología cristiana los nombres del Espíritu, porque a mí me gusta que lean teología cristiana, se van a hablar de teología, y vas a ver todos los nombres que tienen, y uno de los nombres es el Espíritu del Hijo, y también tiene el Espíritu de vuestro Padre, pero es el mismo Espíritu Santo. Y ahí queda clara la doctrina que es un solo Espíritu que viene del Padre y del Hijo. Sí, es así de simple. Y ahí volvemos otra vez, Mateo 28, 19, que ese versículo no te gusta, pero cuando te lo menciones, es que yo no estoy hablando de Trinidad. No, el versículo está ahí, no está la palabra Trinidad, dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, individualizado, distinto del Padre y del Hijo. Viene del Padre, lo envía el Padre, lo envía el Hijo, y también Él viene Él por su voluntad. Eso es nuestra doctrina, es clara, así que no trates de cambiar lo que dije, digo que sí es el Espíritu del Padre, te lo repito varias veces, para que quede claro, y después Hugo dijo, no, dije que sí es el Espíritu del Padre, y que sí es el Espíritu del Hijo, es un solo Espíritu, como te mencioné, Efesios 4, un Espíritu. Y después te menciona un Señor y un Dios y Padre sobre todos. Es un Espíritu. ¿Está claro? Yo creo que quedó claro.
No me dan más tiempo, vuelvo a repetir lo mismo. Gracias, pastor. Amén. Gracias por la respuesta. Bueno, va la refutación de Ricardo. Adelante, Ricardo. Ya, no, Hugo Caro, yo no estoy jugando contigo. Yo no escuché que dijiste sí. Así que yo no estoy jugando contigo. Yo soy serio para estas cosas. Y a mí no me interesa la teología que yo tenga que estudiar. Tampoco yo tengo que ver lo que tú crees. No, yo tengo que ver la escritura, leerla, y a la luz de la escritura tengo que analizar tu doctrina. Y yo veo que tu doctrina está errada. Lo que tú estás defendiendo ahora está errado. Porque ¿cómo va a ser el mismo padre si dice que no hablaría por su propia cuenta? Ya, Perdón, voy a interrumpir un poquito como tú me interrumpiste, pero tú no me dijiste que el Espíritu era el mismo Padre, por eso te dije, repíteme la pregunta. Me dijiste que si el Espíritu de Dios era el mismo Espíritu del Padre, no que el Espíritu de Dios sea el mismo no, Padre. no, mira, te voy a leer lo que escribí. Dice, si el Espíritu Santo, no estoy diciendo el Espíritu de Dios, si el Espíritu Santo fue enviado por el Padre Pregunta, y no Ricardo, hablaría por su propia cuenta, tu pregunta fue si el Espíritu Santo era el Espíritu del Padre. Yo te respondo que sí. No, tú no me preguntaste si el Espíritu Santo era el mismo Padre. Eso lo estás poniendo tú ahora, para que aclares eso, porque yo no dije eso. no, pero si aquí yo lo escribí, dice, si el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y no hablaría por su propia cuenta, sería el mismo Espíritu del Padre, sí o no. Lo leí dos veces. Pero acabas de decir que tú preguntaste que el Espíritu Santo era el mismo Padre. El Espíritu del Padre y el Padre no es lo mismo. Entonces, ojo con eso. No, pero ahí está, ¿escuchaste la pregunta por tercera vez? Entonces yo no estoy inventando nada, estoy hablando de lo que yo pregunté y de lo que tú respondiste. Y te dije que a mí no me interesa lo que tú creas o tu teología o que yo vaya a estudiar la teología que tú tienes. No, a mí lo que me interesa es leer lo que dice la escritura y con la escritura analizar tu doctrina. Y si yo Adelante. veo que tu doctrina está errada, entonces yo tengo que decirlo. Entonces, ¿cómo? Yo estoy diciendo ahora, ¿cómo el Espíritu que fue enviado va a ser el mismo Espíritu del Padre si no hablaría por su propia cuenta y hablaría de lo que oyere? ¿Oyere de quién? Si es el mismo Espíritu del Padre, po. Si es un solo Espíritu. Y el Espíritu, el Padre es Espíritu. El Hijo lo dijo en Juan 4, 23 y 24. Dijo que el Padre es Espíritu. Entonces, si este Espíritu es enviado y escuchó y habló de lo que oyó y habla en cuenta de otro, ya, y sale de al lado del Padre, ¿cómo va a ser el mismo Espíritu del Padre? No puede ser el mismo, po. Y tú dijiste que sí, que es el mismo. Entonces, lo que tú estás defendiendo ahora, lo que tú estás diciendo, está totalmente equivocado conforme a la Escritura. Entonces, yo no puedo estar estudiando tu teología o lo que diga la teología que a ti te enseñaron. No, yo tengo que estudiar las Escrituras, leer las Escrituras y comparar las Escrituras con tu teología. Y tu teología para mí es un enredo, una confusión, ya, porque claramente la Escritura muestra más de un espíritu. Por más que me parece que en Corintios, no me acuerdo dónde, pero habla de que hay un solo espíritu que da dones y dice que es el mismo espíritu el que da los dones de sanidad, de hablar en lengua y todo eso, los dones que da. Es un mismo espíritu, pero no está diciendo que en la deidad hay un solo espíritu. Eso nunca lo vas a encontrar en la Escritura. Y si yo no lo encuentro en la Escritura, yo veo que lo que tú estás defendiendo es un enredo, una confusión, po. ¿Ya? Y yo no tengo cuatro espíritus porque para mí el Espíritu Santo es el mismo espíritu del Hijo. Entonces ahí sería uno, más el espíritu del Padre, serían dos. Po. Dos. Entonces, ¿dónde están los cuatro espíritus que tú me estás achacando a mí? ¿Ah? Entonces, yo no estoy jugando. Yo no escuché que dijiste sí. Y te leí ya por tercera vez mi pregunta. Entonces mi pregunta estaba clara. Si no la entendiste ya no es mi culpa. Amén. Tiempo. Bueno, vamos con la última pregunta de Hugo Caro. Adelante, Hugo. Ya, Ricardo, porque tú tienes dos dioses y son dos espíritus, para ti, por ejemplo, el Padre y el Espíritu del Padre es lo mismo.
Y con el Hijo también. El Hijo y el Espíritu del Hijo es lo mismo. Entonces, porque eso trataste de decir tú cuando mencionaste Hebreos, el texto de Hebreos, cuando mediante el Espíritu Eterno, es el mismo Hijo. Muéstrame por la Biblia, o sea, eso estás hablando tú de la doctrina, ¿dónde es el Espíritu Santo, ya que es el mismo Hijo, que en el Espíritu Santo es el que se encarnó y dio la vida por nosotros? Porque es el Espíritu del Hijo, es el mismo Hijo, por la respuesta que me estabas dando tú recién. Dice, el Espíritu del Padre es el mismo Padre, el Espíritu del Hijo es el mismo Hijo. ¿Dónde el Espíritu del Hijo, que dices tú, que es el Espíritu Santo, se encarnó el Espíritu Santo para dar la vida por nosotros? ¿Dónde está eso? Enséñame esa doctrina. ¿Entendiste la pregunta, Ricardo? Sí, Un aunque texto. ese no es el tema, así que aunque ese no es el tema, pero Sí, no, te está pidiendo un texto donde el Espíritu Santo se haya encarnado. No sé si lo entendiste bien. yo entendí que él me está diciendo que le muestra un texto en donde diga que el Espíritu Santo se encarnó, que es el mismo Eso. Hijo. Ajá. Claro, uno de tus espíritus, que es el Espíritu del Hijo, para ti es el mismo Hijo. ¿Dónde dice que ese Espíritu Claro, Santo, que es el Hijo, se encarnó? Es tu postura. Bueno, ¿está ya. clara la pregunta Sí, entonces sí, para que sí, sí no está tengamos que clara, detenernos en el clara, medio? Bueno, sí está clara. adelante, escuchemos. Ya. Así claramente no está en la escritura que diga eso, sino entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Por eso hay tanta confusión. Pero con la misma patrística que usted, no sé si cree en la patrística, pero creo que sí, el pastor de Elma cree lo mismo que yo, dice que el Espíritu Santo es el Hijo, el pastor de Elma, ¿ya? Y el Hijo, cuando Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En 2 de Corintios 3, 14, 15, 16, 17, Pablo está hablando del Hijo. Y para Pablo hay un Dios y Padre y un Señor. ¿Ya? Entonces cuando dice el Espíritu, en donde está el Espíritu del Señor hay libertad, porque el Señor es el Espíritu, se está refiriendo al Hijo. Y el Hijo dice en Mateo, Marcos, Lucas, dice, el que tiene oídos, oiga. Y en Apocalipsis está hablando el mismo Hijo y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y usted mismo me está diciendo hace rato que el Espíritu es el Espíritu Santo, pero aquí el Hijo indirectamente está diciendo que el Espíritu Santo es el mismo, porque dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y después sigue diciendo, y escribe, esto dice el Señor, ya. Así dice. Y lo dice como 3 veces. Y si Pablo dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí en libertad se está refiriendo al Hijo de Dios. Y para ti el Espíritu es el Espíritu Santo. Entonces, ahí están los 2 textos, o más de 2 textos, más el pastor de Hermat cree que el Espíritu Santo es el Hijo. Así que tu mismo padre de la iglesia te refuta a ti. Esa sería mi respuesta. Amén. Gracias, Ricardo. Bueno, tenés 3 minutos para refutar Hugo Caro. Cuando comiences, te tomo el tiempo. Ya, o sea, tú me dijiste que no había directamente, o sea, no es que no hay directamente, no hay, no está eso, no está esa doctrina en la Biblia, de que el Espíritu Santo es el mismo Hijo y el Espíritu Santo se encarna porque es el mismo Hijo, tendría que decir. Eso no existe. Los mismos textos que mencionaste tú, Cristo hablando en la tierra, tú no mencionaste esos textos, Juan 14, 26, 15, 26, Jesús estando en la tierra dice, el Padre enviará, o sea, lo va a enviar desde el Padre. No, eso es lo que tú mencionaste. Entonces no es el mismo. Dentro de tu doctrina tienes 2 dioses y 2 espíritus. Y el espíritu del Hijo es el mismo Hijo y el espíritu del Padre es el mismo Padre. Esa es tu doctrina, tienes 2 ahí. Y tú dices, por eso hay 2 espíritus. No existe. Si fuera así, vamos a dejar aquí el espíritu del Padre, que es el mismo Padre. Por eso la pregunta, te dije que me repitieras la pregunta, porque ibas a salir con esas cosas raras. Te lo dije 3 veces. Y después igual en la respuesta trataste de dar otra cosa. Bueno, el espíritu del Hijo es el mismo Hijo, según. No existe la doctrina que el Espíritu Santo tomó forma de hombre y se encarnó. No existe eso. Te mencioné el bautismo, ahí está el Espíritu Santo distinto al Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo distintos. No existe doctrina, Ricardo, te lo repito, no existe doctrina, no existe ninguna parte de que el Espíritu Santo sea quien tomó forma de hombre y se hizo hombre. Es el verbo. Y es distinto al Espíritu Santo. No existe eso. No tienes tú
que el Espíritu Santo derramó su sangre. No existe esa parte, no está en ninguna parte. Por eso no lo vas a encontrar. Por eso tiene que salir que un supuesto pastor de Hermas, que ni siquiera mencionaste el texto de ese libro, que ni siquiera es canónico. Ni siquiera mencionaste, acá lo dice, que no mencionaste, eso es un asunto tuyo, no sé si será así, el libro del pastor de Hermas, no recuerdo eso, pero no me interesa porque no es parte del canon. Pero en el canon bíblico, que es lo que estamos debatiendo, de esos dos espíritus, en que tú crees que el Espíritu Santo y el Hijo son lo mismo, lo mencionaste cuando hablaste de Hebreo, y es lo que crees, no existe esa doctrina que el Espíritu Santo derramó su sangre, eso no existe. El Espíritu Santo no ha dejado de ser un espíritu. El verbo se hizo carne, es carne, resucitó como carne. Y yo no sé qué enredo tienes tú, si Cristo resucitó ahora, ya no tiene cuerpo, fantasma, no entiendo eso. Pero no existe esa doctrina, Ricardo. En eso estás muy perdido, porque la base de la redención, dijiste que me los tiene errado, imagínate, la base de la redención es la muerte, el sacrificio, la sangre de Cristo, de un ser que se encarnó como hombre. El Espíritu Santo no se encarnó. El Espíritu Santo no murió en la cruz. No dice eso, no está en la Biblia. En todo lo que hemos conversado, te hemos dicho que era distinto, que el Padre lo enviará, que Jesús lo enviará. Entonces no está esa doctrina, Ricardo, tienes que reformular lo que estás creyendo, porque no existe en la Biblia un Espíritu Santo que es el mismo Cristo haciéndose hombre, no existe. Cristo sí, eso tenemos en la Biblia, el Espíritu Santo no. Entonces eso no es una base doctrinal. Tienes que tener, por eso digo, reformula lo que estás creyendo y no trates, a mí me tratas de errado, pero yo acá esto no está en la Biblia, esa doctrina. Amén. Tiempo. Bueno, vamos a pasar a los minutos de conclusión final. ¿Cuántos quieren tener? ¿10 minutos o 5? No sé, lo que diga Hugo Caro no me da igual. Con 5 minutos alcanza para cerrar. 7, pastor. La mitad y 7 puede ser. 7. Sí. Bueno, a ver, esperamos un segundito. Vamos a poner el reloj de 7 minutos. Aunque este aparezca así medio cruzado, pero ahí es 7. Ahí lo vamos a poner. Espera un poquitito. Bueno, adelante, Ricardo, con tus 7 minutos de conclusión. Adelante. Ya. Mi conclusión sería que el tema era cuántos espíritus hay en la deidad, 1 o 2. El título es claro, ¿ya? El título es claro. El tema no era si el Espíritu Santo es el Hijo, ¿ya? Ese no era el tema. Entonces mi oponente desperdició mucho tiempo y desperdició por lo menos una pregunta que no era de acuerdo al tema, porque él no puede mostrar que hay un texto, así como él me pidió así literal, no hay ningún texto en donde diga que en la deidad hay un solo espíritu, no hay ese texto. Entonces, si vamos a lo literal, para las preguntas, yo podía haberle hecho esa pregunta, pero no fue necesario, porque en el fondo, ya yo le pregunté bien claro, le hice las preguntas bien claras, incluso se las repetí, y aún así, él insistió que era el mismo espíritu, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede ser el mismo espíritu el que es enviado, el mismo espíritu del Padre, si el Padre lo envía, si es enviado? Y aparte, que no hablaría por su propia cuenta. Entonces, ¿en cuenta de quién hablaría? De sí mismo. Si es un solo espíritu, ¿en cuenta de quién habló? De nadie. ¿Y oyó a quién? Porque dice que hablaría de lo que oyere. ¿Oyó de quién? Si es un solo espíritu, ¿oyó de quién? Y si salió de al lado del Padre, porque el texto de Juan 16:25, si no me equivoco, dice que al lado del Padre salió, y después sigue diciendo de al lado del Padre está saliendo, lo repite, ¿ya? Juan no, me parece que es Juan 15:26, dice al lado del Padre el Espíritu de la verdad, el cual al lado del Padre está saliendo. Ya serían 4 puntos, ¿cierto? En donde claramente no puede ser el mismo Espíritu del Padre, porque al Padre se le llama, dice el mismo Hijo, que es Espíritu. Entonces, si el Padre es Espíritu, ¿cómo va a ser el mismo Espíritu
que es enviado. ¿Ah? Si es enviado, no habla por su propia cuenta, habla de lo que oyere, al lado del Padre salió. Entonces, ¿cómo va a ser el mismo espíritu del Padre? No tiene sentido. Entonces yo me centralicé en mi argumento sobre el tema y mis preguntas fueron sobre el tema. Mi oponente dedicó todo su tiempo a demostrar que el Espíritu Santo era una persona, ¿ya? Y que era distinta del Padre. Si es distinta del Padre, entonces ya tenemos dos espíritus, por fuerza. ¿Mm? Y él mismo dijo que Mateo 28:19 dice que son copias. Entonces, mientras sean copias, cabe la posibilidad que ahí hubo una mano negra que, como vio que la Trinidad no tenía solidez, tuvo que agregar ese texto y la coma juanina. Entonces, yo me centralicé en el tema. El tema era cuántos espíritus había en Dios, uno o dos. Mi argumento fueron todos dedicados al tema y las preguntas dedicadas al tema, pero mi oponente se dedicó a argumentar que el Hijo no era el mismo Espíritu Santo, que el Espíritu Santo era una persona, que el Espíritu Santo no era el Padre, que eran tres personas. Entonces, lo mismo le pasó que a Dani Totocayo. Como no encontró argumentos claros y concisos en donde anularan estos textos, en donde primero que nada Mateo 10:20, Gálatas 4:6, habla del Padre, Espíritu del Padre y Espíritu del Hijo. Y vemos un Espíritu que es enviado, que no habla por su propia cuenta, que habla de lo que oyere, que sale de al lado del Padre. Entonces, por fuerza tenemos a dos. Ese será el tema. Eso es lo que yo vine a defender, ¿ya? Pero desde lleno, del principio, mi oponente, ¿qué dijo? Yo voy a defender que el Espíritu Santo es un solo espíritu. Pero ese no era el tema. Ese no era el tema. Así que claramente los que vean el debate se van a dar cuenta que mis argumentos estuvieron centralizados sobre el tema y mi oponente no, perdió su tiempo hablando de otras cosas, preguntando sobre otro tema, ¿ya? Entonces, se paró el tiempo ahí, 1 minuto 50, ay, sigue. Entonces, yo me voy conforme, feliz, contento de que yo estuve en el tema y mi oponente solamente tomó textos fuera de contexto para anular estos textos que claramente hay un espíritu del Padre, un espíritu del Hijo, un espíritu que es enviado del Padre, que no hablaría por su propia cuenta, que hablaría de lo que oyere y que del lado del Padre estaría saliendo. Entonces aquí podríamos ver que al parecer como que si hubieran dos doctrinas que se están contraponiendo una con la otra, ¿ya? Una tira para allá, la otra tira para acá. Pero es claro que los textos son claros. En cambio, los textos que dio mi oponente fueron fuera de contexto, porque es obvio que se estaba hablando de un espíritu que da los dones ya por un mismo espíritu, pero ahí no está diciendo que en la deidad hay un solo espíritu, que en este Elohim verdadero hay un solo espíritu. Así que bueno, ahí los que vean el debate verán, sacarán sus propias conclusiones, y esperando que el Padre y el Hijo les den ese discernimiento para que vean la verdad, quién está más cerca de la verdad. Lo dejo hasta aquí, gracias. Amén. Bueno, gracias Ricardo. Bueno, así terminó la participación de Ricardo. Vamos a escuchar ahora los 7 minutos finales de Hugo Caro. Damos la bienvenida a todos los que están sumando a este debate. Adelante, Hugo Caro. Ya, pastor, gracias. Bueno, no voy a caer en estos anóminos de que no dijo, el debate está ahí, está claro. Mi postura, y con la cual voy a concluir, es que el Espíritu Santo es un ser individualizado, un solo espíritu
que es tanto del Padre como del Hijo, lo presenté así, no dos espíritus, que el Padre tiene un espíritu y hay otro espíritu que es del Hijo y que los dos espíritus vienen siendo, el espíritu del Hijo es el mismo Hijo y el espíritu del Padre es el mismo Padre y vienen siendo dos dioses. Eso no existe en la Biblia. Mi postura es bien clara, el Espíritu Santo es un solo espíritu que procede del Padre y del Hijo, por lo tanto son distintos. Efesios 4:4 mencioné yo donde dice un espíritu. Versículo siguiente, el versículo 5 dice el Señor, y el versículo 6, el siguiente dice un Dios y Padre. Los individualiza los tres y dice que el espíritu, ahí individualizando los tres, el espíritu, el Señor y el Padre, dice que el espíritu es uno solo. No hay un espíritu del Hijo y un espíritu del Padre, que como que los creyentes tengamos dos. No existe eso, no existe que el Espíritu Santo se encarnara porque el mismo Espíritu del Hijo no está en la Biblia, no es una doctrina bíblica eso es una suposición. Ricardo obviamente como no respondió como correspondía, va a decir, que eso no tiene que ver con el tema, la típica de todas, que yo no entiendo como dicen, la típica, yo no voy a hacer eso, estoy hablando de lo que yo dije, un espíritu, mencioné 1 Corintios 12, versículo 4, donde dice que el mismo espíritu, versículo 8, versículo 9, que lo menciona como 3-4 veces, diciendo que por el mismo espíritu es uno solo. Mencioné que en el griego ese auto, que es el mismo, significa este mismo, no que haya otro espíritu. O sea, el Espíritu Santo es uno solo, no uno del Padre y uno del Hijo, y que ahí no sé si tenemos dos, de repente uno, de repente el otro, no, es un solo espíritu. Mencioné eso en 1 Corintios 12, 12:11, 12:13, ahí hubieron varios versículos que mencioné, porque Ricardo dice que no mencioné el tema. Eso fue el tema, y lo mencioné ahí, en mi presentación. Lo demás fue refutación, en mi presentación, está claro, Efesios 4, 1 Corintios 12, después fui a Romanos 8, donde mencioné que tanto el Espíritu del Padre, cuando dice que el que levantó de los muertos a Jesús, el Padre, es el mismo Espíritu de Cristo. Romanos 8 lo identifica. Y después habla de el Espíritu. O sea, mencioné muchas partes donde se individualiza. ¿Para qué? Para que no caigamos en esto que de repente puede decir, no, si de repente es el del Hijo, de repente es el... No, lo individualiza como uno solo. Y ya los escritores bíblicos, al individualizarlo como uno solo, no se da juego para esto, de que hay un espíritu del Padre y otro espíritu del Hijo, y cuando yo quiero que sea el Padre va a ser el Padre, eso no existe. La Biblia es bien claro que hay un solo Dios. Y dentro de esta divinidad, porque la divinidad, Dios, esa palabra divinidad es una naturaleza. Es una naturaleza, ahí está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, con esa naturaleza. Así como todos nosotros tenemos naturaleza humana, la naturaleza divina está ahí en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una naturaleza. Por eso que a veces al Padre se le dice Dios, al Hijo se le llama Dios, al Espíritu Santo Dios, porque tiene la naturaleza divina, un ser ahí, como dice Ricardo, a veces Elohim, pero lo toma para dos. Bueno, hay una pluralidad de personas en la divinidad. Y dentro de esa divinidad, que no era, lo estoy mencionando ahora, que no me enfoqué en eso, me enfoqué en el Espíritu Santo, porque era lo que Ricardo quería hablar. Ahí el Espíritu Santo es un ser individualizado, con sentimientos, con pensamiento, con voluntad. Distinto al Hijo, eso es lo importante. Distinto al Hijo, distinto al Padre, Mateo 28:19, 1 Corintios 13:14, los últimos versículos de Judas, el bautismo de Cristo. Hay muchos textos que está la doctrina bíblica donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son individualizados. Efesios 4 del 4 al 6, 1 Corintios 12 también del 4 al 6, se individualizan de forma separada, pero actuando en conjunto. Los versículos que tomó Ricardo también, Juan 14:26, Juan 15:26, cuando uno los lee, se da cuenta que está diciendo Cristo, hablando él, Cristo, diciendo, el Padre enviará al Espíritu Santo en mi nombre. El Hijo hablando, diciendo que el Padre enviaría al Espíritu Santo. Ahí no, yo no veo esa matemática básica, o que hay dos. El Padre enviará al Espíritu Santo en mi nombre, dice Cristo. 3. Juan 14:26, 15:26, está la misma idea. La diferencia es que un versículo dice que el Padre lo enviará y otro versículo dice que el Hijo lo enviará, porque actúan en comunión, en conjunto. Y después el capítulo 16 dice que el Espíritu Santo vendrá. Como yo mencioné, está en un verbo activo diciendo que Él viene por su voluntad también. Lo envía el Hijo, lo envía el Padre y Él también decide venir. Actúan así en comunión. Son tres personas, por eso decimos tres personas, porque tienen personalidad, voluntad. Con eso se demuestra cuando dice que el Espíritu Santo vendrá. Él tiene personalidad y decide venir. Él viene, Él hace la acción de venir.
y también enviado por el Padre y el Hijo. Quiero que quede claro eso, porque eso habla de personalidad, que tiene una voluntad. Eso fue lo que yo presenté, en eso se muestra claramente que el Espíritu Santo no es el Padre, tampoco es el Hijo, y eso está claro. Y la pregunta que yo hice está dentro de esto, porque si Ricardo cree que el Espíritu Santo y el Hijo es la misma persona, porque una vez dijo que cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, es Cristo, porque Cristo caminó sobre las aguas. Imagínense juntar esos textos que no concuerdan y los junta. Entonces él cree que el Espíritu Santo y el Hijo es lo mismo. En ninguna parte de las Escrituras, en ninguna, van a encontrar que el Espíritu Santo dio su vida, su sangre. No, el Espíritu Santo no, fue Cristo. Son distintos. Por eso la doctrina unicitaria también tiene este errorcito ahí, que creen que el Espíritu Santo es el mismo Hijo, y se equivocan porque el Espíritu Santo no se hizo hombre. Cuando el ángel habla a María, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo cual el santo ser que nacerá es otro ser, el santo ser que nacerá no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser una obra milagrosa, pero ese santo ser es otro, y después los discípulos, Juan, por ejemplo, muestra que es el verbo, no es el Espíritu Santo. Entonces con eso queda claro. Hay varios textos que, bueno, no quise mencionar. Primero Pedro nos dice que por la presencia de Dios habla de la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí en ese texto menciona al Dios y Padre, menciona al Espíritu que santifica, y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, con eso somos rociados, y es distinto el Espíritu. En ese texto te los individualiza distinto y menciona que lo la sangre. Tiempo. Bueno, vamos entonces ya a la despedida. Vamos a darle un minuto a Ricardo para su despedida. Antes queremos que conozcan los que han estado escuchando el debate, han entendido, ¿no? O sea, hemos hecho una encuesta y a ver si alguna ahí de los moderadores me confirma la encuesta. A ver, lo voy a buscar yo aquí en el teléfono. Acá aparece 80 y algo para Hugo Caro. 87-13 puede ser. A ver, que me confirmen ahí en el chat. Los que lo tengan ahí en el chat, acá aparece 87-13. Bueno, adelante, un minuto para la despedida. Adelante. Ya, gracias, Pastor Sande, por prestar su canal. Gracias a Hugo Caro por aceptar el debate. Gracias a los que vieron el debate y lo van a ver. Yo me despido diciendo que la honra sea para el Padre y su Hijo, como vemos que la misma Escritura así lo dice. Por eso yo honro al Padre y al Hijo. Con eso me despido. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Adelante, Hugo, con tu despedida. Ya, Pastor, gracias. Bueno, gracias a usted por el canal que siempre está prestándolo para estos debates y estas conversaciones, que a veces son difíciles porque son temas que pensamos distintos. Agradecer a Ricardo por plantearme el debate, lo había planteado hace tiempo, pero no se había podido dar. Pero bueno, ahí está lo que cada uno presenta. Uno a veces va un poco fuerte, pero no es la persona. O sea, yo con Ricardo nos llevamos bien, después nos van a ver acá en el canal. Pero claramente yo tengo una postura distinta, y yo obviamente cuando es postura defiendo lo que creo. Así que agradecido a todos los hermanos, a pedir disculpas. Igual me comí una galletita ahí en vivo, porque por eso me reía un poco, porque me había dado un poco de hambre, lo había comido. Así que disculpa a los que están ahí. Y de repente hay cosas que me dan risa, o sea, no es porque me esté burlando, hay cosas que me parecen graciosas, y bueno, me cuesta como controlarme. Así que a veces cuando me pongo más bien, o sea, es parte de lo que uno es. Así que saludos, pastora, gracias por siempre estar en el canal, y que las disculpas por eso. Y bueno, como decía Ricardo, pero yo agrego el Espíritu Santo. Así que la gloria al Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que es lo que yo creo. Así que Amén. gracias, Ricardo, gracias, pastor, por la moderación, igual, y a los hermanos también que siempre están apoyando. Amén. Bueno, vamos a compartir la pantalla para ver cómo salió la votación. Aquí está, 86
¿Quién ganó este debate? Hugo Caro, 86, Ricardo Gutiérrez, 14. Acá la cerramos la encuesta y finalizamos el debate. Ahí está. Listo. Bueno, hermanos, no sé si se vio la encuesta en el panel, sí. No lo alcancé a ver, pero bueno, me conformo con los 14 porque pensé que tendría menos votos. Amén, amén. Bueno, gracias a los dos. Fue un muy buen debate, con respeto, y así debe ser. Así que bueno, nos encontramos en otra oportunidad con los hermanos. Es posible que haya otro video, pero quiero mencionarles que, bueno, yo no estoy de mucho ánimo porque estoy conectado con Bahía Blanca, aquí en Argentina, donde un pastor de nuestra organización, en la cual soy presidente, partió con el Señor y bueno, tengo que ordenar esa congregación y levantar un nuevo pastor ahí en ese lugar. Así que bueno, nada, simplemente pedirles que estén orando por la familia de ese siervo y nada, que Dios los fortalezca a toda la familia. Gracias a todos y nos vemos en otra transmisión, en otro debate. Gracias, Ricardo, y gracias, Hugo. Muchas bendiciones para ustedes y para su familia. Cuídense. Amén. Hay quien tiene una fe viva que no cabe en un papel, que se escapa de los libros y se abraza a Emanuel. Hay fe que arde en los ojos y no se deja encadenar. Y hay quien guarda la doctrina como espada sin temblar, pero ha perdido el templo de aquel día al despertar, donde el Espíritu hablaba sin regla ni altar. ¿Quién le pone re al viento? ¿Quién encierra al buen pastor? Si la fe no tiene aliento, la letra mata el amor. Que la doctrina sea puente, no muralla de dolor. No es ley contra sentimiento ni razón sin redención, que entre las brasas del tiempo solo arde el corazón. La doctrina da estructura, pero la fe da calor. Una enseña los caminos, la otra escucha al Creador. Y en medio va el caminante con su carga y su clamor. Fe que canta por justicia, fe que llora sin rencor. Doctrina que no separa, sino une con fervor. Que el amor sea la llama